tema de hoy es la pereza y la diligencia, como ustedes pueden observar, y tanto pereza como diligencia porque tiene muchos contrastes en ambas cosas, y no es solamente saber qué es la pereza y cómo obra la pereza, sino también saber cómo es la diligencia, porque no es no ser perezosos meramente, sino también poder ser diligentes. Hay algunas frases y refranes populares sobre este tema, como una expresión de William Cowper que dijo: una persona perezosa es un reloj sin agujas, siendo inútil tanto si anda como si está parado. O sea que eso es lo que somos si somos perezosos. Luis Coloma dijo: por la calle del después se llega a la plaza de nunca. Cosas que se quedan sin hacer. Jules Renard: la pereza no es más que el hábito de descansar antes de estar cansado. Y todos conocemos eso. Nicolae Iorga: la pereza no es descanso y por eso le falta la satisfacción. Qué interesante. Uno siente la satisfacción del trabajo realizado, pero la pereza no nos permite disfrutar de esto. Un refrán que dice: si quieres buena fama, no te dé el sol en la cama. Y otro: no hay mejor lotería que el trabajo y la economía. O sea, deja de estar jugando, desperdiciando tu dinero en lotería. Trabaja. Esa es la idea. Y hay una cita muy conocida de Edmund Burke que se aplica también al tema de la pereza. Para que el mal triunfe, lo único que se necesita es que los hombres buenos no hagan nada. Que a veces la desidia de no hacer cuando nos corresponde hacer es lo que trae consecuencias. Nuestra generación, como en todas las generaciones, tenemos nuestros ídolos. Ha habido ídolos que caracterizan ciertas épocas, pero nuestra generación tiene sus ídolos y uno de ellos es la ley del menor esfuerzo. Cómo poder lograr cosas sin tener que afanarnos, sin tener que esforzarnos, sin tener que trabajar. Es por eso que mucha gente juega lotería, es por eso que mucha gente juega y usa los juegos de azar para poder hacerse de dinero. Es un éxito en ese sentido, explotar la codicia y la pereza de las personas para poder ganar con cosas como las loterías, porque todos sueñan con ser millonarios. Además, amamos la comodidad, amamos la indulgencia. Queremos tener mucho tiempo libre, tiempo para usarlo para nosotros mismos. Y eso también impacta en la sociedad en la que nosotros vivimos. Cada quien quiere vivir con la ley del mínimo esfuerzo. Es por eso que no es raro para los que vivimos por aquí venir por la rotonda y encontrarnos con los motoristas que andan en vía contraria. Porque es que ustedes se imaginan, ellos tendrían que darle la vuelta a la rotonda para poder seguir su camino. No puede ser. Entonces ellos se meten en vía contraria por la ley del mínimo esfuerzo. Alguien describió nuestra generación como una generación anémica. Como si viviéramos con anemia todo el tiempo. No hay energía, no hay la fortaleza para hacer lo que hay que hacer. ¿Cómo define Proverbios la pereza? Bueno, el diccionario define la pereza como falta de voluntad para trabajar o para hacer algo. Es una especie de debilidad o lentitud de movimiento. Es renuencia para realizar, completar ciertas tareas y actividades. El perezoso es alguien que acostumbra a hacer las cosas de una forma negligente o descuidada. No, yo lo hice, pero lo hiciste de manera descuidada. Eso también es parte de la pereza. Es actuar con flojera, con tardanza, lentitud, irresponsabilidad ante las obligaciones. El perezoso posterga lo que tiene que hacer. Posterga sus responsabilidades.
El perezoso no acaba lo que comienza. Se quedan los proyectos sin terminar. Y no acaba las cosas porque él tiene mil deseos que quiere complacer al mismo tiempo y que él se inclina por aquello que le agrada. No tiene iniciativas. Él solamente hace lo que hace cuando se le pide y lo que se le pide. No quiere ir más allá. Por eso quizás ustedes han visto un video que circula en las redes sociales de una persona que va y se queja con su jefe y dice, yo no estoy ganando como aquella otra persona, ¿por qué a mí me pagan tan poco? Y entonces le dice, ok, pues averígame tal cosa. Y va y averigua de tal cosa. Ah, ok. ¿Y cuánto cuesta? Ah, no sé. Vengo ahora. Y va y se va. Y así mismo va y 2 o 3 veces. Entonces después le dice, ahora vamos a pedírselo a la otra persona. Y le llaman a la otra persona. Averígame tal cosa. Y cuando regresa, así, hay de tal cosa, cuesta tanto. Y todos los detalles. Ok, muchas gracias, Juana. Y entonces la otra persona le dice, ya yo sé por qué. Entonces, no hay a veces la iniciativa, porque si te encargan algo, trata de tener iniciativas para hacerlo mejor, para beneficiar a tus empleadores, etcétera, etcétera. El perezoso quiere estar de vacaciones siempre. El concepto de vacaciones eternas es lo que él desea. ¿Usted se imagina de vacaciones eternamente y para siempre? No, uno cuando toma vacaciones, ya al final, uno quiere regresar, ya está bueno, ya uno dice, ya está bueno. Pero no, el perezoso quisiera vacaciones eternas. Yo recuerdo de muchacho, ¿no? Cuando se acababan las vacaciones, uno quería regresar a la escuela. Pero yo no sé, al día de hoy yo veo que muchos de los muchachos no quieren volver nunca. Entonces, ahí hay marcas de esta generación que uno dice que es lo que pasa. Sinónimos de pereza, holgazanería, desgane, vagancia, negligencia, desidia, dejadez. Todo eso describe al perezoso. Y por eso fue tan bien escogido el nombre del animal, perezoso. Y es por la velocidad de sus movimientos. Hay un dibujo cómico basado en la película de Zootopia, ¿no? Que tiene, no sé si ustedes vieron el personaje de un ratoncito, una ratoncita que hay y un perezoso. Y bueno, lo interesante es que el perezoso tiene un nombre que habla de rapidez. Y la gente dice, ¿y por qué que tiene un nombre de rapidez? Y es que maneja rápido cuando está en el carro. Pero los movimientos del perezoso son sumamente... Yo sabía que no se iban a aguantar, tenían que decirlo antes de yo. Y eso es lo que pasa con ese tipo de movimiento. Nos hace a todos desear que acabe de decir lo que va a decir. Pero es perezoso. Y así resulta el perezoso para nosotros cuando lo vemos actuar. Haz lo que hay que hacer. La pereza, como les decía, es dejadez, es apatía. Porque es como si al perezoso no le importara. No me importa, es indiferente. Si está limpio, si está sucio, si está bien hecho o si está hecho a medias. Otros que usen su trabajo para eso. El aragán tiene un amor desordenado hacia el sueño. Por eso Proverbios 6:9 dice, ¿hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. En ese capítulo nosotros encontramos a un padre dirigiéndose a su hijo, le dice, hijo mío. Pero a partir del versículo 6 se dirige al perezoso. Ve, mira la hormiga, perezoso. Y vuelve y lo identifica en el versículo 9. ¿Hasta cuándo, perezoso? Se nos muestra el tipo de persona que es el perezoso
con el objetivo de que nosotros no seamos así. Quiere disuadirnos de que imitemos al perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ponte a chequear qué pasa con los perezosos. Ponte a chequear qué pasa con los diligentes. Observa la diferencia. Dice, mira, vete a la escuela de la hormiga. Aprende hasta de la hormiga. Las hormigas son muy diligentes. Y dice el Espíritu Santo, nosotros podemos aprender de ellas. Nos molestan, pero son diligentes. Hay que aprender de ellas. Hablando de ese tema, Proverbios los repite. Los repite en el capítulo 20, los repite en el capítulo 24. En 24:33 dice Proverbios, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. Me parece haber oído eso antes. El Proverbio lo repite para que no quede duda. En el capítulo 20, versículo 13, ya de una manera directa dice, no ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Y empieza a hacer esa conexión entre la pereza y los problemas económicos. La diligencia y la provisión. Proverbios hace esa conexión. El amor al sueño per se no es el problema. Es una bendición poder dormir. Y cada vez más los estudios demuestran la importancia de que durmamos las horas que tenemos que dormir. Pero trata acerca de la actitud que tengamos hacia la vida y hacia las cosas más importantes de la vida. El dormir no es malo. Hay personas que darían lo que no tienen para poder dormir mejor. El sueño es un invento de Dios, ¿saben? Dios fue que se lo inventó. Y Él sabe que lo necesitamos. Y es para cuidarnos, es para renovar nuestras energías. El problema del perezoso es que duerme aun cuando está despierto. Ama el sueño y cuando está despierto es como si todavía estuviera durmiendo. Por la forma en que él actúa, por la forma en que él enfrenta las cosas, parecería que todavía está durmiendo. Ama el sueño de una manera literal, pero también parece estar soñando despierto. Y la pereza le consume la energía o la subutiliza. La pereza puede llevarnos a no hacer lo que estamos supuestos a hacer o a hacer negligentemente lo que debemos hacer, hacerlo bien. Nos torna improductivos, nos torna descuidados y eso afecta lo que ganamos. Sea que tú trabajes para alguien, sea que tú seas un empleador, afecta a todos. Si tú trabajas para ti mismo, si tú eres dueño de tu propio negocio y eres descuidado, vas a sufrir consecuencias. Dice un refrán, tarde y mal, 2 veces mal. Tarde y mal, 2 veces mal. Porque está mal hecho, pero también estás lento para entregarlo. Lamentablemente ya hay profesiones que uno inmediatamente relaciona con esto y los ebanistas se llevan el premio. Lo grande es que el mejor ejemplo de ebanista es el del Señor, que nunca quedó mal. Carpintero. Como les decía, al perezoso se le dificulta aún terminar lo que comienza. Describiendo lo que pasa con el perezoso, es alguien que ve oportunidades pasar delante de él y no las sabe aprovechar. Dicen, a lo mejor eso está ahí cuando yo trate sobre eso, para después. No, resulta que no, que era en ese momento que tú tenías que aprovechar esa oportunidad. Y eso va a incidir, por eso Proverbios habla de cómo va a haber consecuencias, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Se le dificulta terminar lo que comienza, no aprovecha las oportunidades y las deja pasar para ocasiones más convenientes, entre comillas. Y no es que el perezoso no tiene deseo. ¿Alguien recuerda un proverbio que habla del deseo del perezoso?
Aunque no me digan la referencia, más o menos la idea, Tania. ¿Cómo es que el deseo lo mata? Sí, hay algo de eso, sí. Él desea y nada alcanza. O sea, no es que no tiene deseos. Él tiene deseos. Pero es más grande el amor que tiene para el sueño, a la comodidad, el hecho de no querer esforzarse. Es falta de voluntad. Él quisiera ser industrioso. El ocuparse hasta más de su alma. Dice, voy a leer más la Biblia. Voy a apartar un tiempo para orar. Pero se queda en deseos. No lo pone en práctica. Él quisiera ser profesional. Él quisiera poder ser músico. Pero ¿cuánto hay que ensayar? ¿Cómo para lograr eso hay que? No, el primo fulano que lo haga entonces. Yo no. Por deseos no se queda. El problema es que él no convierte los deseos en acciones. Podemos tener el horario y la agenda mejor elaborada del mundo, pero si no la ponemos en práctica, de nada nos sirve. Porque se puede tener una agenda nítida, pero si no nos llevamos de ella, ¿cuál es el sentido? Dice Proverbios 19:24, el perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. Es un proverbio gracioso, con un mensaje terrible. Porque uno se imagina la escena. De niño, una de las experiencias que yo tuve con mis abuelos, mis abuelos vivían como a 3 calles de donde yo vivía, y a veces me tocaba la responsabilidad de ir a darle comida a mi abuela. Y yo creo que lo que está diciendo aquí del perezoso es de la manera como mi abuela comía. No quería comer, no tenía apetito. Mi abuela, usted necesita esto. Era un esfuerzo. El perezoso prefiere ni comer al esfuerzo. Es exagerado. Es un ejemplo casi hasta ridículo. Pero es para que veamos el impacto de lo que este individuo ama en realidad. Para luego caer en lo que pasa con sus consecuencias. El individuo no lo ve como debe de verlo. Él no ve la tragedia de lo que está pasando. Pero es así. En cambio, el diligente es alguien que realiza las cosas. Lleva a cabo las cosas, las realiza con presteza, con cuidado, trata de ser preciso, exacto. Él no acostumbra a postergar las cosas simplemente para tomarlo un poco más suave. Es diligente, es responsable y trata de hacer las cosas en el menor tiempo posible. Él trata de no robar el tiempo de sus empleadores, por ejemplo. Creo que, si no recuerdo mal, en Estados Unidos se llegaron a hacer famosos páginas de internet que tenían nombres como, y estoy tratando de recordarlo del tope de mi cabeza. Había un sitio que se llamaba como para cuando estoy aburrido.com, que dice que la gente lo usaba en los trabajos. Eso es robar. Dice Proverbios 10:26, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. ¿Han visto cuando hay mucho humo, que uno envía algo con un perezoso? Llegará. ¿Cuándo? Por eso yo le iba ahorita a decir y después se me pasó. La tira cómica con su utopia y el perezoso es que hicieron pues,
unos letreros con el dibujo del perezoso de la película, con un nombre, una pregunta que dice, ¿tú lo quieres para cuándo? Como, tú lo quieres, pero ¿para cuándo que tú lo quieres? Yo lo voy a coger suave, esa es la idea del mensaje. ¿Para cuándo? O sea, si tú mandas el mensaje con el perezoso, hay muchos riesgos. El punto de este proverbio es que el perezoso puede hacernos más mal que bien por la forma en que trabaja, por la forma en que hace las cosas, si es que las llega a hacer. El haragán por eso no es digno de confianza. No sabemos si a la hora en que se necesita eso se va a llevar a cabo. No lo sabemos. Tenemos el riesgo de que si le encomendamos algo, eso quede sin hacer o que sea de hecho de una forma muy mala. Y como veremos, hay consecuencias que son terribles. Hay algunas cosas que no tienen tanta trascendencia, pero hay otras cuyas consecuencias son serias. Entonces tú tienes que escoger a alguien para un trabajo, a quién tú contratas, a quién empleas, a quién encargas de que haga tal trabajo. Y normalmente la gente busca a alguien que sea diligente. Cuando hay algo que se necesita hacer, no se busca a los haraganes. Normalmente se busca gente que está ocupada. Porque hacen las cosas. Convencen de que hacen las cosas. Tú les encargas algo y la llevan a cabo. No es simplemente alguien que sea muy activo, muy activo, muy activo. Es que sepa también hacer las cosas, hacerlas bien. El diligente es sabio también, en el sentido de que él invierte bien sus energías en lo que vale la pena. Dice Proverbios 21:5. Los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. La versión Reina Valera dice, los pensamientos del diligente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. No es que simplemente hace sin pensar, no, es de una manera sabia. Proverbios 10:5, el que recoge en el verano es hijo sabio. El que se duerme durante la siega es hijo que avergüenza. Ahora, este proverbio pudo haber dicho, el que recoge en el verano es sabio. Pero dice hijo sabio. Está hablando de los hijos. Específicamente de la diligencia o la pereza en los hijos. Debe aprender a recoger en el verano. ¿Qué pasa cuando en vez de recoger en el verano, en esos países en donde el invierno es crudo, lo deja para después y después y después, que no va a tener lo que necesitan? Por eso el ejemplo de la hormiga que antes nos daba. El diligente es planificado. El tiempo de la cosecha es el tiempo de la cosecha y hay que aprovechar el momento. Él, por eso es sabio, planifica. Si lo dejo pasar, el trabajo después será 3 veces peor o no lo voy a poder llevar a cabo. Dice Proverbios 12:27, y este es otro de los proverbios graciosos, ¿no? El indolente no asa su presa, pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Y me gusta como lo dice la Reina Valera otra vez. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. A lo mejor se pasa horas en el sol ahí pescando. Y después, hombre, y lo bota todo lo que él pescó. Hey, ¿qué pasa? No, no me voy a poner a cocinar eso. Dice, no tiene sentido. No es sabio. Debemos combinar
la energía con la sabiduría para que lo que hagamos sea productivo, logre fines. Entonces es sorprendente que el individuo, por un lado, haya salido a cazar. A lo mejor se preparó y se preparó y se preparó. Ya, finalmente, déjame ir. O sea, es sorprendente ya que haya salido a cazar. Pero también que luego no hace lo que él cazó por holgazanería y por comodidad. Dios trata a los perezosos con ironías, con sarcasmos y con ridiculizaciones para que se avergüence y para que se motive a trabajar. Es Dios en su palabra que hace este tipo de comparaciones. Les resulta difícil aprender de manera normal escuchando consejos. No, él es a tropiezo. Hace el trabajo mal y choca contra la piedra. Y vuelve y lo hace mal otra vez. No aprende a hacer el trabajo bien. Aprende a hacerlo a tiempo. Benjamin Franklin decía, la pereza hace que todo sea difícil. El trabajo lo vuelve todo fácil. No es que es fácil y difícil. Es que la diferencia la hace el que nos fajamos y trabajamos. Pero la pereza lo hace todo difícil. ¡Ay! Esa expresión del perezoso. ¿El qué? ¡Ay! Pero no anima cuando uno oye al diligente. Sí, lo hacemos, vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ven, son dos actitudes diferentes. La expresión que utilizamos normalmente es el vago trabaja dos veces. El vago trabaja dos veces. Entonces, siempre usamos esa comparación cuando alguien está lejos del zafacón. Y es ahí. Ting, 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 cae afuera. Ahí tiene que ir a recogerlo. El vago trabaja dos veces. A nosotros nos decían eso. Pero eso se aplica a todo. Y la pereza entonces empieza a arraigarse y hace que terminemos amando el camino fácil. Y amar el camino fácil nos puede meter en problemas, nos hace flojos, nos hace blandos. Como hemos dejado cosas sin hacer, el trabajo se apila y nos hace ver que el trabajo que tenemos por delante es como una montaña que ya no podemos cruzar. El consejero conocido Jay Adams dijo, en todo lo que intenta el perezoso, que ha dejado de preparar su camino y de quitar los arbustos espinosos antes de que crecieran, encuentra que la indolencia anterior le previene de progresar posteriormente cuando entonces está ansioso de progreso. Se lo pone más difícil. Proverbios 24, versículos 30 al 34. Dice así: he pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, pereza y falta de sabiduría. Y aquí estaba todo lleno de cardos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción. Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. La Reina Valera en el versículo 30 dice: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Creció todo lo malo. Yo a veces he usado la imagen de que yo tenía un huerto en el patio y bueno, cultivé algunas cosas. Cuando uno se descuidaba, que crecía la hierba mala, que llegaban los gusanos, eso era terrible. O sea, al menor descuido se perdía la producción.
que necesita estar sobre el asunto. Por eso dice aquí, un poco de dormir y el campo quedó hecho un desastre. Y una vez más, no dejemos de observar la relación entre la pereza y la falta de sabiduría. No es solamente falta de energía, es también falta de sabiduría. La sabiduría nos hace poner manos a la obra. Entonces, si la viña del holgazán da pena, ¿qué debemos decir del alma que ha sido descuidada por pereza? ¿Cómo está esa alma? Porque uno ve el campo y uno dice, wow, qué desastre. Uno ve la habitación, qué desastre. La cocina, qué desastre. ¿Y qué de tu alma? De que te propones que vas a hacer y ahora tú vas a orar y ahora vas a estudiar la Biblia de esta forma y voy a realizar tales visitas y vamos a invitar a tantas personas a mi casa y vamos y la agenda llena, pero no hay manos a la obra. ¿Cómo está tu alma? En lugar de virtudes, puede haber vicios que estén creciendo hasta el cuello. Y te conoces las series de televisión que siempre te dejan, hay que ver uno más y uno más. Y estás entonces tan cansado que no puedes orar. Hay un dicho que dice, el óxido desgasta más que el uso. El óxido, la pereza, desgasta más que el uso. Pero una nota aclaratoria aquí, en su libro El regalo de un padre, Kenneth Wingate dijo, ¿hay algo malo con el descanso, el tiempo libre y la contemplación? Absolutamente no. Si no tenemos estas cosas en medidas suficientes, entonces somos tan desbalanceados en nuestra ocupación como lo es el perezoso en su negligencia. O sea que sí, Dios quiere que nosotros también seamos capaces de renovar nuestras energías y nuestras fuerzas. Tomar vacaciones y días libres no es pereza. El cuerpo tiene límites. Y es mejor trabajar recuperados y descansados que insistir en explotar el cuerpo sin descanso. Porque el Señor nos enseña que hay ciclos de trabajo y descanso que necesitamos. Estar tranquilos, tomando tiempo para reflexionar y meditar. Eso no es pereza. Eso no es perder el tiempo. El tiempo con el Señor no puede ser hecho a la ligera, rápidamente, de una forma fugaz. Meditar, hermanos, toma tiempo. Por eso a veces es mejor tú poder tener tiempo para reflexionar en 2, 3, 5 versículos que tú leerte 12 capítulos. Porque Dios quiere que eso entre en tu alma y penetre y te transforme. Y tú seas renovado en tu entendimiento y en tu corazón. El Señor siempre apartó momentos del día para orar, para estar con su Padre Celestial. Él alabó a María cuando se sentó a sus pies mientras Marta estaba afanada y turbada. Las recreaciones no son necesariamente pereza. O sea que tenemos que hacer esa aclaración. Pero volviendo a nuestro tema, veamos ahora las consecuencias de la pereza. Las consecuencias de la pereza y de la diligencia, de paso. Hermanos, es muy fácil ser perezosos, pero es muy difícil tener que lidiar con las consecuencias de la pereza. Son muy desagradables. Provoca todo tipo de problemas, tanto de manera personal como familiar, laboral, socialmente. Muchas consecuencias de diversos tipos. En lo personal, como acabamos de enseñar, no solo te afecta físicamente, también te afecta espiritualmente. Trae consecuencias la pereza. Pero imagina por un momento, para tener una idea,
el peligro que es caer en manos de médicos negligentes, en ingenieros descuidados, en bomberos haraganes. Porque tú puedes muy bien tener la imagen en tu mente de bomberos que están tranquilos, pero cuando se te está quemando tu casa, tú lo que quieres es que arranquen rápido. No que lo dejen para después. Tú quieres que si están tratando un caso tuyo, los médicos hagan lo que hay que hacer. No que por negligencia médica tú sufras por el resto de tu vida algo. Ocurrió en Corea del Sur un ferry en el que murieron más de 300 estudiantes. Un ferry de esos que cruzaba de un lugar al otro, simplemente porque el capitán le puso el doble del peso permitido. Eso es que quería evitarse un viaje, no lo sé. Creo que está pasando el resto de su vida en una cárcel. Por descuido. La pereza es destructiva. Por el contrario, la diligencia es constructiva. Dice Eclesiastés 10:18, por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Cosas que ocurren por no hacerlas, no tratarlas. Hay consecuencias materiales y consecuencias espirituales. Muchos serán condenados eternamente en el infierno por descuido y por negligencia. Por eso la gran pregunta de Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué pregunta? Entonces, ¿tú crees que tú vas a escapar? ¿Y por qué es que dice que no vas a escapar? Por descuido. Por descuido. Ustedes se imaginan lo que debe ser una conciencia martillando esas almas en el infierno, diciéndole, tú por descuidado estás aquí. Porque no le dedicaste tiempo, no le diste mente, sencillamente tú seguiste con tu vida. Ven, hay consecuencias materiales y hay consecuencias espirituales que pueden implicar el infierno aún. Es Cristo mismo que hace aquella comparación de los que edifican la casa sobre la arena y no sobre la roca. En lugar de preparar el terreno bien para edificar donde deben edificar o hacer la diligencia de buscar el sitio apropiado, aquí es más rápido, vamos, dale para allá. Y dice Cristo, consecuencias eternas, consecuencias eternas. Esa apatía o esa indiferencia hace que muchos no aprovechen la vida aquí sobre la tierra para la gloria de Dios y el bien de los demás. Y muchos pasan por la vida simplemente. Alguien dice, la pereza no cree en nada, no disfruta nada, no aborrece nada, no encuentra propósito en nada, vive para nada. La vida se les va. Y hermanos, uno tiene que examinar ¿a dónde yo voy con mi vida? ¿En qué dirección estoy andando? Porque a veces tenemos sueños y cosas simplemente por no empezar a dar los pasos correspondientes, no lo logramos. Hay una espada de Damocles que se cierne sobre mí y es para escribir. Eso pueden orar por mí. Y el Señor mueve el corazón para ver si yo puedo escribir cosas que debo escribir. Hay un contrato de un libro que yo tengo que escribir. ¿Qué brega es sentarse a escribir? Porque yo considero que es un trabajo un poco solitario. Pero hay que hacerlo. Y por eso hay un dicho que nunca se me olvida. Desear escribir no es escribir. Apuntar que tú tienes que escribir no es escribir. Escribir es escribir. Entonces así nos quedamos con planes que no los llevamos a cabo por no dar los pasos específicos. Entonces el alma del perezoso desea, pero no alcanza, nada alcanza.
mas el alma de los diligentes queda satisfecha. Y un ejemplo en el que podemos ver el carácter destructivo de la holgazanería es los púlpitos. Los púlpitos de muchas iglesias, en lugar de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, le dan las algarrobas de este mundo, de sus propios corazones, la sabiduría que pueda brotar de sus propias mentes, en lugar de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Timoteo, procura con diligencia hacerlo. La negligencia de predicadores y expositores de las Escrituras, que ha sido el desastre en las vidas de muchos. Y como les decía, Proverbios relaciona la pobreza con la negligencia y la riqueza con la diligencia. No es algo automático. Recuerden que Proverbios no son promesas. Proverbios está lleno de principios. Cosas que por observación normalmente la diligencia tiende a esto. Por observación la pereza normalmente tiende a esto. Benjamin Franklin de nuevo dice: la pereza viaja tan despacio que la pobreza no tarda en alcanzarla. Otro proverbio dice: a la pereza persigue la pobreza. Y otro proverbio: pereza no es pobreza, pero por ahí se empieza. Y ya vimos el texto del capítulo 6, que hace referencia a la hormiga. La advertencia que ofrece al final es precisamente: y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Veía una imagen de una cama en una habitación de alguien durmiendo, solamente se le veían los pies, y un ladrón asomándose por la ventana. Dice: así viene tu pobreza como un hombre armado. Proverbios 10:4: pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. El camino normal de sustento es el trabajo diligente. Y eso es lo que Dios recompensa, esa diligencia. Y producir riquezas no es malo. Lo malo es el amor al dinero y trabajar por él descuidando lo más importante o ganándolo de manera ilícita. Eso es malo. Proverbios 21:5: los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Porque no es lo mismo ser diligentes que impetuosos. Recuerden que yo les decía: el diligente es sabio. No es por arranques fugaces. Apresurarnos alocadamente, al igual que la holgazanería, son vías que conducen a la pobreza. Proverbios 19:15: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Hay carencias que vienen por diseño de la providencia de Dios sin que necesariamente haya culpa en los que la sufren. Pero hay muchas carencias para las que podemos rastrear culpabilidad en los perezosos. Proverbios 20:13: no ames el sueño, no sea que te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Ven, hay relación. Y recuerden, no es solamente el dormir, es la negligencia, la forma de hacer las cosas. Quizás tú perdiste el trabajo y era por la forma en que tú trabajaste. Estabas ahí en el trabajo, ibas todos los días, pero la forma en que trabajabas hicieron que perdieras el trabajo. Entonces, ¿tú quieres evitar la pobreza? Bueno, esfuérzate, estudia, trabaja. El que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye, dice Proverbios 18:9. Hermano del que destruye. Hay otro proverbio similar, Proverbios 28:24, que dice: el que roba a su padre o a su madre, dice, no es transgresión, es compañero del hombre destructor. Usted se imagina a alguien como destruyendo todas las cosas. Dice: el perezoso es hermano, son hermanos. Hay relación.
Y recuerden el texto que yo les leí de Proverbios 24, del hombre del campo que estaba lleno de hierba mala. Dice, cuando lo vi reflexioné. Dice, un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar de las manos. Así llegará tu pobreza como ladrón. Y no es que todos los diligentes van a ser millonarios. Lo que significa tener dinero tiene un rango muy amplio en las Escrituras. Yo creo que la forma en que la Biblia describe a aquellos que tienen lo suficiente nos describe a todos nosotros. O sea que en ese sentido tenemos más de lo que mucha gente de este mundo posee. La diligencia vale más que las riquezas, porque nos da la habilidad de recuperarlas cuando las perdemos. Eso es una gran bendición. O de usarlas bien cuando las tenemos, por la sabiduría de Dios. También el libro de Proverbios relaciona la honra con la diligencia. La honra. Proverbios 12:24, la mano de los diligentes gobernará, pero la indolencia será sujeta a trabajos forzados. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de José, Moisés, David, Mardoqueo, gente que hizo un trabajo, llevó a cabo una labor y Dios lo colocó en posiciones de honra, de ser reconocidos. Proverbios 22:29, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes. La Nueva Versión Internacional dice, ¿has visto un hombre diligente? Y también la Biblia textual lo traduce diligente. La Reina Valera del 95, un hombre cuidadoso. Él hace el trabajo con cuidado, con diligencia. Entonces, no son pocas las oportunidades de trabajo de la gente que necesitada de trabajo ni siquiera se entera. Alguien pregunta al amigo, tengo un puesto de trabajo disponible en mi empresa. ¿Sabe de alguien con esas condiciones? Eso es de lo diligente. Entonces el amigo se pone a pensar y le pasan varios nombres por la cabeza. Y tristemente dice, no conozco a nadie. Por la fama de los nombres que vinieron a su mente y por qué no están trabajando en ese momento. Entonces prefieren no recomendar. Porque tienen fama de perezosos, de poco empuje, de quejosos. A veces se le han dicho, y tal trabajo, hay una oportunidad. Ay, no, eso no. Ajá, entonces tú te estás comiendo un clavo y entonces como quiera ahora tú estás poniendo exigencias. Interesante cómo se describe en Primero de Reyes 11:28 a uno de los Jeroboanes. Dice, este Jeroboam era guerrero valiente y cuando Salomón vio que el joven era industrioso, lo puse al frente de todo el trabajo forzado de la casa de José. Era industrioso y le dijo, el trabajo es tuyo. Algunos consejos. Consejos a los perezosos. Entonces, ¿quién va a escuchar esto aquí? ¿A quién estamos hablando? ¿Habrá alguien aquí que admita que es perezoso? No levante la mano. Pero uno de los grandes problemas del perezoso es que no reconoce que es perezoso. Antes bien, él justifica sus actitudes. Por eso dice Proverbios 26:16 que el perezoso es más sabio ante sus propios ojos que 7 que den una respuesta discreta o que sepan aconsejar. Él sabe más cómo son las cosas. Entonces el consejo, abandona las excusas baratas. La pereza no es simple debilidad, es pecado. Y se ha catalogado dentro de los 7 pecados capitales. El ocio es un problema. Proverbios 24, desde el otoño el perezoso no ara, piden la cosecha y no hay nada. Si no vas a cosechar lo que tú siembras, siempre hay una buena excusa, entre comillas.
Lo hace siendo niño y luego lo hará siendo adulto. Lo hace siendo estudiante y luego lo hará como profesional o trabajador. Deja las excusas baratas. El perezoso culpa los problemas al caos que hay afuera en lugar del caos de su propio corazón. Muchos no hacen lo que hay que hacer por temor al fracaso. No quieren experimentar lo que se siente cuando fracasan. Era Martin Lloyd Jones que decía: el hombre que intenta hacer algo y fracasa es infinitamente mejor que el hombre que no trata de hacer nada y lo logra. Pastor, dice que lo logra. Sí, logra hacer nada. Miren este proverbio, otro de los proverbios graciosos. Proverbios 22:13. El perezoso dice: hay un león afuera, seré muerto en las calles. Y hay otro similar, Proverbios 26:13. El perezoso dice: hay un león en el camino, hay un león en medio de la plaza. Son proverbios que revelan la lógica del perezoso y los extremos a los que él está dispuesto a llegar para evadir el esfuerzo. Él mismo dice: no, yo no puedo, hay leones. Pero por lo que él está diciendo es obvio que él no está viviendo en un lugar recóndito, escondido por allá, apartado. No. Él vive en un lugar donde hay calles y plazas, dice el texto. Los haraganes tienen excusas absurdas para evitar trabajar. Hay un león en la calle. Fulano, ahí no hay leones. No, que vi una. En este país no hay de eso. El león es en la cama que está. Ahí es que él debe verlo. Para salir corriendo de la cama y ponerse a trabajar. Hay un león rugiente que es el diablo que anda buscándolo para devorarlo. Que le tentará todavía más si él consiente seguir durmiendo. Entonces te pregunto, ¿te ves mucho justificándote y excusándote por no hacer lo que tienes que hacer? ¿Tiendes a postergar las cosas? ¿Te molesta que alguien te pida ayuda y eso te saca de tu zona de comodidad? ¿Te daría vergüenza si la gente supiera cuánto tiempo tú dedicas a ver películas, jugar videojuegos, navegar por internet, revisar redes sociales, chatear, escuchar música, etcétera? ¿Te daría vergüenza? Hemos aclarado ya que hay lugar para las recreaciones, pero ¿te daría vergüenza? Todos debemos ir a la escuela de la hormiga. La escuela de la hormiga. Ve, mira la hormiga, perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. La cual sin tener jefe, porque no es porque alguien le está llamando a cuenta, sin tener jefe ni oficial ni señor, prepara en el verano su alimento y recoge en la cosecha su sustento. Entonces, evita la pereza, pero también Proverbio nos exhorta a la diligencia, con todas esas enseñanzas sobre la diligencia. Proverbios 4:23, en tu vida espiritual, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Cuida tu vida espiritual con diligencia. Dice Romanos 12:11, no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo tú estás sirviendo al Señor? ¿Es una brega, un logro conseguir que tú hagas algo por los hermanos? ¿Por el reino del Dios que te rescató? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5:15 y 16. No seas un ladrón de vida y de tiempo. Este proverbio es interesante. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán.
Proverbios 8:17. La sabiduría de este libro es alcanzable, pero requiere diligencia. Puede ser que cuando tú decidas hacer algo ya sea demasiado tarde. Y eso le va a pasar a los que se van a perder. Proverbios 1:28 dice: entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán. Este es el tiempo para que tú revises cómo estás viviendo y si estás viviendo para Dios, si estás buscando su sabiduría, si estás aprovechando bien el tiempo. Y si tú no conoces a Cristo, el consejo es el que Cristo da en Lucas 13:24. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. No seas perezoso en eso. Tienes que ser diligente por tu salvación. Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Si el mero deseo llevara a la gente al cielo, nadie se quedaría afuera. El problema es que son descuidados y negligentes en lo más importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú decides hacer? Este tema acerca de la pereza y la diligencia es un tema incómodo, porque es que nos habla el corazón. Y solo la honestidad con la que recibamos los consejos de Proverbios en esta área es lo que nos permitirá salir a flote. Dios sabe los estragos que la negligencia, el descuido, la pereza puede provocar. Y si grandes son las consecuencias materiales, peores son las espirituales. Decía un himno que antes cantábamos: da lo mejor al maestro. Da lo mejor al maestro. Y si tú eres joven, ese himno decía: tu juventud, tu vigor. Pero el vigor de todos, jóvenes y viejos, debemos darlo, las fuerzas nuestras, al Señor, para su gloria.